Buenas noches, de nuevo en nuestra cita, miércoles 7 en punto, así de que bienvenidos a casa. Seguimos con la transmisión desde nuestra iglesia y prontamente estaremos reunidos en el templo. Pero esta manera de transmitir el mensaje no va a terminar. Nuestra esperanza es que continuemos y mejoremos aún con este proceso de transmisión para que las personas o aquellas personas que nos están siguiendo y que han decidido vincularse a la iglesia, a esta iglesia virtual en este tiempo, pues entonces continúan haciéndolo desde sus lugares en los cuales se encuentran, como por ejemplo otros países del mundo. Bien, entonces bienvenidos esta noche. Por favor, vayamos por favor al versículo exacto, preciso, el centro de la palabra del Señor. Vamos a Juan 3:16, por favor. Título de la predicación de hoy: de lo máximo a lo mínimo. De nuevo, de lo máximo a lo mínimo. Juan capítulo 3, verso número 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Leámoslo una vez más, por favor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, oremos. Padre, ponemos en tus manos este tiempo y te damos gracias porque sabemos que tu palabra es verdad y que tú eres un Dios real, que tu palabra es verdad y que tú eres la fuente suprema, no solamente de toda inspiración, sino que tú eres la fuente suprema de la verdad. Oramos hoy en el nombre de Jesucristo de común acuerdo y te damos gracias y te alabamos y te bendecimos y descansamos y reposamos en ti en el nombre de Jesús. Y el pueblo con alegría dice amén y amén. Muy bien, de lo máximo a lo mínimo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Uno de los métodos de investigación o empleados dentro de la metodología de investigación se centra o es empleado básicamente a través de la demostración. Es decir, cuando queremos comprobar algo, los métodos de la investigación nos proveen algunos métodos específicos y está el de demostrar, ¿cierto? Entonces pretendemos demostrar algo para que una vez demostrado se asiente y se afirme como verdad. Pues hoy tenemos delante de nosotros la implementación de este método para comprobar la verdad de las palabras que acaban de leer, que están contenidas en esto que les he dicho que es el centro de la palabra del Señor, que corresponde a aquello que son las buenas nuevas, que corresponde al verdadero evangelio. ¿Ok? El método de la deducción nos permite entonces ir de lo universal a lo particular, es decir, de lo general a lo particular, de lo máximo a lo mínimo. Corresponde entonces al razonamiento, mi querido, que parte entonces o que partiría de un marco general de referencia hacia algo en lo particular. Este método, el de la deducción, se utiliza para inferir de aquello que es lo general, para poder inferir de eso que es lo general, llegar a lo específico, de lo universal a lo individual, de lo máximo a lo mínimo. Porque quiero hablarles acerca de esto y porque he dado inicio a la charla de hoy, a la predicación de hoy, acerca de este método de investigación. Porque tenemos que ser capaces a través de nuestro razonamiento de deducir y llegar a inferir qué es aquello macro para que a ti y a mí, como aquello particular, nos beneficie, nos fortalezca y nos anime. Siguiendo entonces esta condición, en alguna oportunidad Martín Lutero realizó una observación frente a las palabras contenidas en el capítulo 3 del libro de Juan, específicamente en el verso número 16. Y esto nos permite dar y reconocer la alta o la gran decisión de Dios como Padre para salvar al mundo y sobre todo para que aquel que crea en su promesa, para que todo aquel que crea a su promesa, pues entonces reciba y pueda vivir y disfrutar de aquella promesa, de aquella decisión del Padre. Y es la más clara manifestación de una decisión de amor. Lutero dice frente a 3:16 de Juan
que allí se expone el Evangelio en pocas palabras, en resumen, en síntesis. Digámoslo de otra manera, está el Evangelio contenido en miniatura. Esta clara dádiva del Padre, es decir, el dar a su único Hijo, manifiesta entonces su eterno propósito, revela su eterno propósito para la humanidad. Tres ámbitos son los de su interés. Tres ámbitos son descubiertos entonces a través de estas palabras, a través de esta condensación de la decisión de Dios de amar a la humanidad. Y estos tres ámbitos de interés que se descubren acá son las buenas nuevas de salvación. Y cada persona en el planeta debe realizar esa deducción, debe llegar a esa inferencia y de llegar entonces a determinar a través de una decisión clara y concreta que aquello que es lo macro va a beneficiarle en lo particular, en lo personal. Miremos de qué forma. Vamos a centrarnos solamente en este versículo, mi querido, porque como les digo, acá se centra toda la esencia de la palabra del Señor, todo el propósito de la palabra del Señor, todo el propósito de entregar buenas nuevas de Dios hacia los hombres. Primer punto, miremos entonces esos tres ámbitos y miremos el centro de la razón, de la esencia de esto. Dios manifiesta su amor. Entonces, en esta expresión de Juan 3:16, que me permitiré leerlo una vez más y releerlo una vez más, porque no vamos a seguir otros versículos, quizás haga algunas citas y exponga algunas citas de la palabra, pero no indicaré esos versículos porque me sentaré en esto, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el primer propósito, ese primer ámbito que Dios tiene para ti y para mí, que es de lo general, de lo universal para lo particular, es que Dios está manifestándote su amor. Dios manifiesta su amor. Dios aquí se expone como persona, es decir, Dios es amor. Dios expone su propia personalidad, su propia esencia. Amor es otro nombre de Dios. Él es omnisciente, es decir, es sabio. Él es todopoderoso, es decir, es fuerte. Nada lo puede contener. Estos son sus atributos que son innegables y que son propios y únicos y exclusivos de la palabra y de la persona de Dios mismo. Sin embargo, la decisión de Dios de dar a su Hijo por y para la salvación de aquellos que, por medio de la razón, es decir, cuando usted y yo pensamos, consideramos y decimos, es que Dios entregó a su Hijo porque me ama, porque quiere hacer manifiesto su amor hacia mí, pues entonces en realidad me lleva a decir, sí soy realmente amado. Es decir, realmente Dios me ama porque entregó a su Hijo por mí. Lo entregó para mí. Y entonces aquí Dios Padre manifiesta su amor al mundo. Pero no como la esencia de la tierra, que contiene unos kilómetros cuadrados, que contiene unos polos, que contiene unos ciclos de estaciones, no, sino a las personas que están en el mundo. No es solo de ahora, viene desde la misma creación del ser humano, viene desde el lugar en el cual Dios coloca al ser humano, lo coloca en el jardín del Edén. Pero primero Dios disipa el caos, primero Dios organiza y ordena el caos. Dios disipa la oscuridad y coloca la luz. Primero Dios entonces planta en la tierra árboles frutales y cada uno dará fruto según su especie. También siembra en el mar peces y coloca animales. Pero una vez culminado todo esto, toma barro y con sus propias manos crea al ser humano. Y lo mejor allí, está demostrando el amor de la obra de sus manos, ¿cierto? Porque sopla en él aliento de vida. Sale de su boca el aliento de vida y le está diciendo a esta creación hecha a sus propias manos que ama el resultado, que ama el producto de lo que ha hecho con el barro, porque en él está infundiendo aliento de vida. No se dice entonces que creó las plantas con barro,
ni que se dedicó a hacerlas una a una, ni que a los animales igual los creó de barro y los hizo uno a uno. No, dice que al ser humano lo forma con sus propias manos, le da una imagen a su propia semejanza y sopla en él aliento de vida. Es una demostración clara de decirle, ¿sabes qué? Entrego por tu vida. Mi demostración de amor, entrego a mi hijo por ti. Su amor entonces es la única esperanza para este mundo. Su amor es la única razón y la única esperanza para aquellos que estamos y están en el mundo. Porque cuando Dios ama, nunca abandona. Jamás deja vulnerable al débil, sino que más bien persevera y lo lleva a que tenga un logro, que tenga la imagen y refleje la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en esa decisión de amar entonces también está expresando lo que conlleva. Es decir, cuando yo decido amar a una persona, también decido proveerle. Y no solamente dar una provisión, sino también dar una protección. Es decir, cuando yo decido amar a alguien, me entrego para darle bienestar, para que esté bien y para que viva o esté seguro. Por eso nosotros cuando decidimos entregar amor a alguien, le estamos asegurando una provisión no solamente de amor, sino de compañía, de confianza, de fidelidad, de entrega. Y todo esto hace posible que la persona que lo reciba también se sienta segura. Porque tanto amó Dios al mundo. ¿Acaso, mi querido, no es que lo que más amas, que lo que más persigues del mundo, que lo que más buscas que se restituya a tu propia carne, que lo que más buscas satisfacer para tu propia carne, es aquello que más te causa dolor? ¿No es acaso que aquello que por lo que persigues e insistes continuamente, por aquello que te esfuerzas continuamente y no logras, es lo que más te causa dolor? Sin embargo, es fácil deducirlo. Si Dios te ama, Dios es el creador de todo lo visible y lo invisible, aquel que es todopoderoso, aquel que es todo omnisciente, simplemente te dice: yo decido dar a mi hijo por ti, para que tú goces de mi amor, disfrutes y te deleites en mi amor, y entonces tengas todo lo que necesitas y además estés seguro. ¿Acaso no es fácil deducir entonces que toda esa persecución y todas esas ansias y todas esas angustias que se viven y todas esas frustraciones e impotencias, todas esas situaciones de agobio que se viven, no son aquellas producto de ese desgaste continuo de tus propias fuerzas tras ir por aquello que siempre busca un peldaño más y más y más y más y nunca se sacia? Como el infierno, que jamás se sacia de que lleguen unos a habitarle. ¿Sabes? El mundo no se sacia y no permanece estable, sino que es cambiante. Tu carne jamás se sacia, sino que siempre busca más y más y más. Y cuando logra una cúspide, alcanzarla ya, entonces busca otra más, porque no hay nada que la satisfaga. No hay nada que la haga plena. Sin embargo, cuando entendemos el amor de Dios, encontramos esa plenitud. Y no quedamos expuestos, ni vulnerables, ni en peligro. Dedúcelo entonces, mi querido, y reconoce el máximo amor para tu propia mínima existencia. De lo máximo a lo mínimo. Segundo capítulo. Dios desea tu bienestar. Dios desea nuestro bienestar. Dios desea el bienestar para la humanidad. Dios nos ha dado la prueba más elevada de su amor: entregar a su unigénito. Entregarlo para el sacrificio de aquello que tú y yo no podríamos alcanzar ni lograr. Restituir su santidad y restituir su justicia. Recordemos que en el derecho romano la satisfacción de una persona buscaba exactamente restituir aquello en lo cual había sido lesionado. Y Dios en la santidad y Dios en la justicia había sido lesionado por el pecado del primer hombre.
Entonces, al ofrecer Dios a su unigénito, a cambio de quien crea en Él y que le reciba como su Salvador, entonces está expresando su interés de que esté bien. Es decir, Dios dice, si tú crees y recibes a mi Hijo como el sacrificio por el cual vamos a volver a restablecer esa armonía en nuestra relación, entonces yo me encargaré de tu bienestar. Entonces yo seré tu proveedor. Dios provee un mejor estado del que se encuentra a expensas del mundo, del que busca la propia carne o del que ofrece el enemigo, del que promociona el enemigo en temporadas de descuento para llegar, del que ofrece el pecado, que es buscar satisfacer una necesidad legítima, pero por medios ilegítimos. Esto domina, esto destruye. ¿Por qué? Porque todo eso se originó en el momento mismo de la caída del ser humano. Cuando el ser humano accede al pecado, entonces, ¿sabes qué? Llega la enfermedad, llega la debilidad y llega la muerte. Y Dios lo que dice es, hey, yo te hago manifiesto mi amor. Yo hago esto porque te amo. Entrego a mi Hijo para que, como crees en Él, entonces recibas mi provisión. Tengas y goces y disfrutes de bienestar. Dios aún está dando al mundo a su Hijo. En este momento lo está haciendo. Tú que lo estás escuchando, tú que lo has escuchado y ya lo crees y ya lo has recibido y lo puedes transmitir al mundo, lo está haciendo aún, porque Dios está vigente. Su amor, el amor de Dios está vigente aún en aquel sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Por medio de ese gran y único sacrificio, por medio de aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, de lo mayor a lo mínimo, el único proveedor de la mediación para la restitución, para la restauración de esa relación de armonía, para llevarnos de nuevo hacia el Padre, aquel que muere en la cruz en una oportunidad, tiempo atrás, hoy está vivo. Aquel que murió en la cruz del Calvario y al tercer día fue levantado entre los muertos, hoy, a partir de ese tercer día, hoy, a partir de ese momento, desde ese tercer día, hoy está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, por mí, y permitiendo darse a conocer. ¿A través de quién? A través de aquellos que ya hemos creído en el amor del Señor, hemos decidido recibir el amor del Señor y hemos entonces creído en el sacrificio del unigénito para provisión nuestra, para volvernos a llevar al Padre. Aún entonces hay tiempo para que lo disfrutes. Aún hay tiempo para que tú también se lo hagas conocer a otros. Aún hay tiempo para que tú vivas y goces del bienestar que ofrece el Señor por medio de su promesa. Ahora bien, Dios, Él ha dispuesto en esta misma creación para que vivas como Dios manda. La misma palabra de Dios dice que estas cosas nos han sido entregadas para que vivamos como Dios manda, no como el modelo demandante y cambiante del mundo, no como ese modelo exigente y no saciable de la carne, sino que a través de la misma creación tú y yo logremos saciedad. Y entonces aquello que el pecado nos ha robado nos es dado a satisfacción. Entonces usted y yo, en medio del amor del Señor, o por medio del amor del Señor, y a través de la provisión, del deseo de bienestar que Dios tiene para ti y para mí, entonces somos restituidos y tenemos la satisfacción de aquello que nos hace plenos. Dios a ti y a mí entonces nos acepta y nos da una identidad. Dios a ti y a mí entonces nos dice que le pertenecemos y contamos pertenencia a un grupo, no solamente a un grupo como iglesia, sino a un Dios que es verdadero. ¿Y sabes qué? También Dios nos regresa ese encargo que nos fuera arrebatado, para que a través de la práctica diaria de la palabra dominemos este mundo y seamos los embajadores de su reino aquí en la tierra. Y entonces así mucho más lo creerán. Aquel que lo ha dado todo, quien lo ha entregado todo,
también dispone su plan para provisión tuya y mía, para suplir nuestras, tus, mis necesidades, por medio de quien ahora es el poseedor y dueño de toda riqueza, Jesús. Dios nos proveerá de todo lo que necesitemos por medio de las riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Acaso Dios, al dar a su Hijo, no está expresando su interés para que gocemos de bienestar? ¿Acaso Dios, al dar a su Hijo, no está expresando que quiere garantizarnos una provisión? Considéralo. Dio a su unigénito. ¿Para qué lo dio? Bueno, mira lo que dice: para que todo el que crea en Él no se pierda. Nos perdemos buscando el hacer, nos perdemos yendo tras aquellas cosas, nos perdemos en nuestras propias fuerzas, debilidades, incapacidades o impotencia. Tercero, Dios expresa su deseo de protegernos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que Dios nos expresa su amor. Y a través de su amor dice: me comprometo contigo para proveerte. Y entonces lo que viene ahora es que Dios expresa su deseo de protección, de protegernos. Lo que yo hago, lo que yo te entrego es para tu protección y es para tu bienestar, porque te amo, es lo que dice Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Protección, seguridad, para que todo el que cree es el hombre, ese hombre que cree en el Cristo, entonces no se pierde, entonces tiene vida eterna, tiene salvación. Para que todo aquel que, además de creer, desee vivir eternamente y no morir eternamente. Para que todo el que quiere restablecer su relación con Dios, entonces decide depositar en Él su confianza, su esperanza. Para que todo el que cree, entonces deposita y recibe de Dios confianza para ser administrador de lo que es y lo que le pertenece a Dios Padre. Para que todo el que cree reciba no solo provisión en el tiempo presente, sino también para la eternidad. El propósito de Dios Padre viene de lo más grande, de lo universal, de lo máximo, a lo mínimo, a nuestra humanidad, a nosotros, a mí que soy su hijo. Porque para que todo el que crea a su promesa reciba entonces las cosas buenas que Dios como Padre tiene para él. Para que todo el que crea que eres tú, ese hombre que ha comenzado desde ya a vivir para siempre, seas aquel hombre que ha iniciado la vida eterna, porque la vida eterna no se tiene cuando morimos, sino por el contrario, la vida eterna se tiene y se obtiene cuando tomamos esta decisión de creer en el Hijo. Entonces son las buenas nuevas que nos enseñan. Entonces son las buenas nuevas que podemos transmitir. Entonces son aquellas buenas nuevas que nos ofrecen vida eterna y que se disfruta desde ya. ¿Acaso no te percatas que todos tus esfuerzos se encaminan para estar bien con Dios y en obtener un bienestar, una provisión asegurada y en trascender para el futuro, en dejar un legado, en buscar dejar no tu nombre en una placa, sino que lo que hiciste trascienda en otros? Que lo que tú hiciste, que lo que tú desarrollaste sea vivido por otros y busquen alcanzar eso mismo. ¿Acaso no te esfuerzas por eso? Bueno, los que están en el mundo y no creen en ello,
no creen en Jesús, sino que creen en sus propias fuerzas, pues simplemente quedarán en el hall de la fama, pero el hall de la fama será destruido y será prontamente olvidado. La palabra de Dios de Juan 3:16 termina así: para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces encontramos aquí, mi querido, para ir a la conclusión, o antes de ir a la conclusión, que Dios Padre expresa su amor a través de la entrega o el suministro de un bienestar o de una provisión y de una seguridad o de una protección para aquel que cree. De lo máximo a lo mínimo, concluyamos. La mayor y más perfecta expresión y decisión de amor extendida hacia aquella persona, mínima en acción. Podremos en este momento ser muchos seres humanos sobre la faz de la tierra, pero cada uno tendrá que hacer esa deducción. Dios ha entregado lo mayor, lo más grande y excelso que existe y que hay en todo el universo y en todos los tiempos, en la eternidad misma. Ha entregado a su único Hijo para que todos aquellos que creamos, que tomemos esa acción decisiva de creer y de vivir, siendo amados, siendo provistos, siendo protegidos, pues entonces tengamos y disfrutemos de ese plan de bienestar y de proyección y de provisión y de protección total. Pero todo inicia con esa máxima expresión de amor. Todo inicia en esa expresión de amor para ser dotados de esa capacidad de decidir de manera independiente, porque Dios no obliga. Dios te da la libertad para que tú lo decidas. Dice: yo estoy aquí en la puerta y llamo. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Pero no a tu manera, no conforme a la manera que has estado viviendo o que pretendes vivir según los estándares del mundo, porque ya te diste cuenta que te deprime, que te angustia, que te destruye, que te roba las fuerzas, sino a la manera como Él lo enseña. Y entonces, aplicando tu sentido común y tu razonamiento, tu inteligencia, entonces deducirás que es mejor para tu vida recibir y vivir las buenas nuevas. Dedúcelo y decídelo ya. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Te alabamos, Señor, porque en una frase, en una sola acción decisoria tuya, nos expresas tu propósito de amarnos y, al hacerlo, protegernos y proveernos. Nos estás diciendo y nos estás enseñando que todo aquel que ama otorga bienestar y ofrece bienestar al que ama, y que todo aquel que ama ofrece y otorga protección y seguridad a aquel que ama. Y entonces nosotros podemos deducir también si aquellos que están a mi alrededor y que dicen que me aman me ofrecen bienestar y me ofrecen seguridad, o por el contrario, no me ofrecen nada de provisión, o solo me proveen de algunas cosas en las cuales tú mismo podrías proveer, pero de seguridad nada. Hoy oramos en el nombre de Jesucristo para que tú, Señor Jesús, te reveles a través del Espíritu Santo y prendas esa llama de tu Espíritu Santo para que nosotros como hombres podamos aprender las cosas buenas que tienes para nosotros, para que podamos aprender lo que el mundo no nos ha querido enseñar o que nos ha desdibujado, y entonces podamos comprender lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. Oramos pues en el nombre de Jesús, y por favor yo te pido que sigas orando allí donde estás y hable tu corazón al Señor. Y si no le has comprendido aún esta razón de ser de Juan 3:16, dile: Señor, por favor, revélame. Pero tú que llegas por primera vez y que estás haciendo esa inferencia y que estás ahora aplicando esa deducción de si realmente Dios me ama y ofrece bienestar y protección para mí, entonces para ti es la invitación de que hoy sí decidas creer a la promesa de Dios Padre, de que si crees en Jesús, de que si crees en la obra que Él hizo en la cruz, entonces no te perderás y tendrás vida eterna. Conmigo así, por favor. Señor Jesús, hoy te hago mi Señor y Salvador personal y decido creer en tu obra. Decido creer que lo que hiciste en la cruz fue por obediencia al Padre y que me haces una nueva creación.
Y que todo mi pasado y todos mis pecados me son inmediatamente perdonados y quedan atrás en el pasado. Me haces una nueva creación y en esta nueva creación entonces me hacen derecho a ser llamado hijo de Dios y el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa haciéndome su casa de habitación, su templo. Hoy decido creer que Dios me ama y decido creer que Dios tiene mejores cosas, mejores pensamientos, planes de bienestar y no de calamidad para mi vida. Y decido también entonces creer que Jesús restablece mi relación con el Padre, esa relación de armonía con la cual yo puedo comunicarme en libertad con Él. Y entonces no me perderé y tendré y gozo a partir de ese momento de vida eterna. Lo confieso con mi boca y lo creo desde mi corazón. Bienvenidos a casa. Muy bien. De lo máximo a lo mínimo, la mayor y más grande expresión de amor está ahora delante de ti para que tú, como unidad, como lo particular, decidas amar y seguir a Jesús. Estamos aquí para ayudar. Necesitas consejería, contáctanos. Entre tanto, quiero invitarlos, y en especial a las mujeres, mañana a las 6 de la tarde inicia ese evento que se ha organizado y que tiene unas grandes invitadas. Bueno, entonces mañana a las 6 de la tarde por nuestro canal de YouTube, por este mismo canal, entonces te invito, mujer, para que te conectes y para que invites a más mujeres y se conecten y reconozcan no solamente esto que estamos hablando hoy, sino que reconozcan que una mujer con visión clara puede y será capaz de edificar su casa sobre la roca. Será una mujer que edifica su casa. Bienvenidos entonces. Chicos, 5 de la tarde, Timoteo, nos estamos viendo. Y bueno, en punto a las 9 de la mañana estamos en nuestra acostumbrada reunión del servicio domingo y también entonces vendrá la reunión para los chicos de Pulso y los niños de Roca Kids. Por favor, comunícate con nosotros y haznos saber la edad de tu hijo para que podamos enviarte esa información con la cual tu hijo va a crecer y va a formarse como aquella persona que conoce y reconoce el amor de Dios y que recibe entonces su propósito de bienestar y de seguridad. Nuestra invitación también para que tengamos presente entonces este viernes a las 7 en punto de la noche tenemos nuestra acostumbrada sesión de oración en familia. Entonces los invitamos para que oremos en familia. Bien, quiero decirles que estamos iniciando los trámites y los procesos que ya hemos iniciado con tiempo atrás, los procesos de apertura de la iglesia. Estamos cumpliendo con riguroso protocolo las exigencias de las entidades estatales para poder nosotros abrir las puertas al público, pero también te estamos diciendo que nuestro medio de comunicación virtual no cesará y que más bien te pedimos que nos ayudes y nos apoyes en oración para que podamos desarrollarlo de mejor forma para ti. Muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor nos bendiga, nos vemos, hasta pronto. Perdón, antes que me pase Semana Santa es la última semana del mes de marzo y la primera semana del mes de abril, así que tenemos un servicio especial el día miércoles a las 7 de la noche, el día jueves también tenemos un servicio especial de Jueves Santo y el Viernes Santo también tenemos servicio. Así de que gracias, estaremos por el canal de YouTube Casa Roca YouTube. Nos vemos pronto, que Dios los bendiga, chao.